Ya que estamos en la era de crear contenido, llega a ustedes Worship Sin Fronteras, un podcast lleno de experiencias misioneras, discusiones teológicas que te ayudarán en esta actual sociedad de constantes cambios. Ven y acompáñame. En este episodio número 8 estudiaremos teológicamente y bíblicamente qué es justicia. ¿Qué es justicia? Pero la manera en la que yo pude reflexionarla, en que pude incluso debatirla conmigo misma y con amistades, fue a raíz del libro de N.T. Wright, Broken Signposts. Para aquellos que no saben quién es N.T. Wright es uno de los mejores teólogos actualmente. Es uno de esos teólogos que se recurre para discutirlo en universidades, en reuniones donde se reúnan para discutir temas teológicos. Se señala mucho este gran señor que ha escrito un sinnúmero de libros donde nos confirma y nos alienta a entender que la cristiandad o la fe cristiana no es algo arcaico, no es arcaico para nada, en realidad es algo que vale la pena defender para darle a este mundo algo de coherencia, algo de sensibilidad y algo de sentido para un mejor, futuro. En su libro Broken Signposts nos dice varias veces cómo podemos definir lo que es el término justicia. Pero yo entiendo que para poder entender la justicia hay que entender bien el personaje que constantemente crea la injusticia. ¿Quién crea la injusticia? Bueno, el que crea la injusticia, según el hebreo, el demonio, y perdonen la palabra, significa Ha-Satán. Ha-Satán se define como el acusador. El acusador. Así es como se le decía al enemigo en esa antigüedad, en esa actualidad y en esa historia que se desarrolla en nuestro Nuevo Testamento. Y es irónico que en el libro de Juan tratan de acusar a Jesús las gentes que se dicen buenas, que se dicen fieles, que se dicen creyentes, y ellos son los mismos que se comportan como el demonio, se comportan como acusadores. Por eso, el decir no seas como los fariseos, no seas como los acusadores. Y entonces mientras vas leyendo el libro de Juan, que es en el que se desarrolla esta discusión teológica de este libro, ves que hay una complejidad sobre la balanza de lo que es justo y de lo que es injusto. Y Jesús declara en Juan capítulo 9, versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. O sea que para poder entender lo que es justicia, lo que es injusticia, hay que entender al acusador, hay que entender de dónde él salió, hay que entender por qué él está constantemente encima de la humanidad para arrebatar almas de Dios. Y así también entender que solo entendiendo a Cristo, solo entendiendo el Nuevo Testamento, podremos entender a qué Jesús vino a este mundo. Hay un dato curioso. Cuando yo me refiero a Juan, es el Evangelio de Juan, ya que la Biblia también cuenta con 3 epístolas de Juan. Además del Evangelio de Juan, que en ese es el que estamos basándonos, en el Evangelio de Juan, hay 2 libros más
donde supuestamente creen que fue Juan quien los escribió. Ahora bien, aparte de eso, entendemos que el Dios Padre no es quien gobierna este mundo, sino el adversario, el Ha-Satán, el acusador. Él es el que está en la oscuridad planeando el fin del Hijo de Dios y de aquellos que le quieran seguir. Él vino a este mundo para hurtar, para saquear, para robar. Por eso es que nos dice en esa epístola o en ese evangelio que Jesús vino a mostrarnos, a quitarnos esa venda que teníamos. Y nos dice que debe ser debatido y aniquilado las fuerzas oscuras para que así este mundo pueda ser rescatado, para que así este mundo pueda tener un verdadero juicio justo. Lo cual, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Ahí la justicia será justa. En Juan capítulo 12, en el Evangelio, capítulo 12, versículo 31 al 32 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea que el príncipe de este mundo es una referencia al Ha-Satán. Aunque la cruz pudo parecer una señal de la victoria de Satanás sobre Dios, en realidad determinó su propia derrota. Esto también se revela en Romanos 16:20. Bajo de sus pies, pero allá dice vuestros pies, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces se refiere a nuestros pies. Y es que estamos en Cristo y sus triunfos serán nuestros triunfos. Entonces, esta lucha que nosotros tenemos, que Jesús dio su vida para librarnos de ella, es una que está en contra de todo lo creado por Dios. Es un poder anticreativo. Y si es un poder anticreativo, por ende, todo lo que nosotros pensemos que es justo, el enemigo tratará de hacerlo injusto. ¿Qué es el poder anticreativo? Bueno, el poder anticreativo, teológicamente, es cuando la humanidad es el punto, ¿verdad?, de la creatividad divina de Dios. Pero el poder anticreativo es aquel que se esparce a partir de las condiciones o aspiraciones del enemigo mayor. Cuando el enemigo en Génesis se encuentra con la mujer, la tienta. ¿Por qué? Porque está en contra de eso que Dios creó. Dios quería un mundo que no tuviera malicia, un mundo donde todo estuviera en constante balance, pero entra el enemigo lleno de mucha codicia, de mucha, ¿cómo podría decirlo?, de mucha envidia. Y entonces ahí da ese primer toque de injusticia, porque tienta a la mujer que no tenía malicia, y de ahí el hombre, y entonces caen completamente en contra de la creación de Dios, de ese poder creativo, porque Dios creía un mundo sin malicia, que convivieran en paz, el hombre y el animal. Pero entra el enemigo, siembra la duda, siembra la injusticia, y así podríamos seguir leyendo. Para entender el significado de la creación, podríamos leerlo en Génesis, podríamos leerlo en Juan, podríamos leerlo en Apocalipsis, donde nos da como quien dice, un estudio más allá bíblico de lo que es la creación y el poder anticreativo
que el enemigo quiere constantemente abarcar en este mundo. Entonces, ¿quién es el enemigo mayor? Pues obviamente el mentiroso, quien vino a hurtar, a robar y a matar. Entonces, por él no podemos permitirnos vivir en una constante ceguera espiritual y no querer ver más allá de lo que pasa fuera de tu círculo. A Jesús lo acusaron. Él tomó el lugar de nosotros. Él tomó el lugar del enemigo. Dejó que Él fuera acusado injustamente para así poder traer justicia a nosotros. Aunque el enemigo pensó que Él había ganado el dominio completo e incluso de Dios e incluso de sus hijos, pues mira, no está esta batalla ganada por Él. Fue ganada ¿por quién? Por el que vino a hacer justicia, el que vino a quitar esa ceguera espiritual que había puesto semilla desde el día de la creación. Desde el día de la creación. ¿Por qué desde el día de la creación? Porque sembró duda, sembró cizaña y con ello trajo injusticia. Trajo injusticia sobre el humano, sobre el poder de la creación. Si no, vamos a darnos cuenta de lo que pasa hoy día. Lo que es justo lo llamamos injusto y lo que es injusto lo llamamos justo. Tenemos una completa ceguera espiritual. Por eso es que hay que constantemente hacerse la pregunta, ¿es esto justo o es esto injusto? Esto que yo estoy haciendo en mi vida. ¿Esto va llevándome hacia ser parte del acusador? ¿Hacia ser parte de ese poder anticreativo? ¿O me está llevando hacia lo que es justo? ¿O me está llevando a querer seguir apoyando a aquel que gobierna el mundo? Porque es necesario entender desde ese momento que nos adentramos en la Biblia que Dios realmente no es quien gobierna este mundo. Por eso es que suceden tantas y tantas cosas. Él no es quien lo gobierna. Quien lo gobierna es Él a Satán. Él es quien lo gobierna. Por eso nosotros tenemos que constantemente buscar en la palabra de Dios y buscar guía espiritual y pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos dirija en este mundo que está lleno de tanta injusticia, que nos cubra de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies cada vez que salgamos de nuestra casa, para así no ser gobernados para nada de ese poder de la injusticia, de caminar y no ver para el otro lado cuando veamos una injusticia. Ser siempre justos como Jesús nos enseñó. Él vino a quitar ceguera. Ahora quítate la venda de tus ojos. Decide tú si quieres seguir siendo ciego o si quieres ser liberado para poder entender de que las cosas que pasan en este mundo no es porque Dios las permita, es realmente que el enemigo es quien gobierna este mundo. Por eso hay que buscarle, por eso hay que glorificarle, por eso hay que exaltarlo, por eso hay que pedir que su santa sangre y su Espíritu Santo nos dirija cada uno de nuestros pasos, para que entendamos bien qué es justicia. La justicia solo la puede traer Cristo. Y no nos dejemos llevar por las redes sociales, por las noticias. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas buenas de las que están pasando que las malas. Porque el Espíritu Consolador vive entre nosotros. Y Él lleva justicia, trae buenas nuevas aún. Y nos puede ayudar a entender lo que pasa en este mundo. Luego seguiré en otro capítulo hablando sobre ese deseo que todos tenemos de que todo esté bien. Y todo va a estar bien. Por eso debemos de buscar justicia en este mundo lleno de tanta injusticia. Ahora pregúntate, ¿soy justo o no soy justo?
¿Dejo que el Al-Hasatán dirija mi vida, el acusador? ¿Soy yo el acusador? ¿O soy el libertador? ¿O soy el justo? Dios te bendiga. Gracias por escuchar.